Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de la organización y cómo nosotros planeamos el movimiento. Para eso tenemos que tener en cuenta que existen comandos motores, es decir, órdenes motoras que se realizan a partir de información o transformación sensorial. ¿Sí? Todas estas transformaciones y todas estas señales que vienen del exterior o del interior de nuestro cuerpo forman en nuestro sistema nervioso central modelos internos, ¿sí? Entonces, como un mapa, imagínense un mapa, ¿sí? Y todos estos mapas o transformaciones o modelos nos permiten validar la información y saber si hay errores en esa información y cómo y corregir esos errores para finalmente tener un adecuado movimiento. ¿Vale? Vamos a tener patrones estereotípicos para la realización de diferentes movimientos. Como les digo, también vamos a tener señales motoras que están sujetas a una retroalimentación y a un arreglo, a una modificación. Estos arreglos, estos feedback, esta retroalimentación nos va a permitir predecir movimientos y que finalmente nosotros tengamos un adecuado control motor. ¿Vale? Tenemos diferentes movimientos, tipos de movimientos o tipos de actividades motoras. Aquellas que nos ayudan a mantener una postura, aquellas que nos llevan a la locomoción o al movimiento, a la marcha, aquellas que nos permiten pues, la respiración y la expresión, ¿sí? Tanto la expresión oral como las facciones que nosotros realizamos. ¿Sí? Y esto se constituye en movimientos que pueden ser de tipo voluntario, es decir, nosotros somos conscientes, los hacemos conscientes. ¿Sí? Movimientos rítmicos y movimientos reflejos. ¿Sí? En algún momento, cuando ya tenemos el aprendizaje motor, estos movimientos voluntarios, estos movimientos rítmicos, voluntarios pasan a ser movimientos rítmicos. ¿Sí? Y más adelante, cuando seguimos mejorando nuestro aprendizaje motor, este movimiento se puede volver reflejo. Un ejemplo claro de esto es cuando aprendemos a caminar. ¿Sí? Entonces, en el momento en que nosotros aprendemos a caminar, hablamos de un movimiento voluntario, completamente voluntario, en el que nosotros tenemos que pensar qué músculo activar, qué músculos inhibir. ¿Sí? Y finalmente, cuando ya aprendemos a caminar, el momento en que damos el paso, es voluntario, pero este movimiento con el tiempo en el transcurso del tiempo lo vamos haciendo rítmico. ¿Sí? Y ya finalmente podemos convertirlo en un movimiento reflejo. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener la intervención de nuestra voluntad. ¿Hasta aquí vamos claro, chicos? Listo. Hay una cosa que hay que... te pregunta, nena. ¿Qué iba a preguntar la niña? Profe, le estaba diciendo que sí, señora, que está todo claro. Señorita, ella señorita. Dios mío. Ay, venga, esto está quedando grabado. Hay una cosa importante para los dos grupos, porque los van a tener que valorar. Inicialmente la maduración que tenemos nosotros, lo primero que tenemos nosotros madurado es el tallo cerebral. Entonces hablamos del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo como lo más madurito que tenemos. ¿Por qué tiene que estar más madurito eso? Pues obviamente si esa hoja no está madura, ahí está lo que ya les enseñamos, los centros de control cardiorrespiratorio. ¿Qué pasa? Muchos no vayamos a mezclar peras con manzanas. Cuando Angie les habla de reflejos de una vez, ustedes van a saltar allá y van a decir, a nosotros nos enseñaron allá, y nos hacen quedar como un chocato, nos enseñaron que los movimientos que nosotros tenemos son movimientos reflejos. A ver, espere. Pare. Cuando se forman los niños, siguiendo con la idea que les dije inicialmente, ustedes van a encontrar reflejos en los peladitos. Cosas como, ¿me están viendo la jeta? Angie, ¿me están viendo o no?
No, Sí, profe, ahí lo estamos viendo. Ah, no, no me están viendo porque Pero sí se ve la pantalla arriba, la imagen. ¿sí? Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Sí, sí, yo soy divino. Entonces, los niños hacen el movimiento abren así un reflejo que se llama el reflejo de Moro. Eso, ustedes le ganan y todos maman gallo con eso cuando van a visitar a la parturienta, a la madre que acabó de tener bebé, y agarran a hacer así, y el pleito quedan así de una vez de puro caspas y todo. Ay, miren, niño, cómo se mueve lleno por dentro estos hijos de tantas por cuantas tienen huevo. Entonces, ese es el reflejo que tiene, ese reflejo que se está diciendo está a nivel del tallo cerebral. Poco a poco el chinito empieza a madurar y a madurar más o menos como hacia los 3 meses, ya el muchachito empieza a tener sostén cefálico. Entonces, fisioterapia, joden mucho con eso, ¿cierto? Ese sostén cefálico ya le empieza al niño a, a que tenga más control sobre su cuerpo. Angie, no, déjame ahí. Ya Bien. te lo pongo, ya te lo pongo. Es que Socorrito me está pidiendo el enlace. Socorrito es terrible, pero es que ella no levanta novio. Listo, ya. Bueno, entonces, ella siempre es una mujer insaciable, pide el enlace cada ratico. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Uy, eso como grabado. Ay, no, Angie, toda que arregle esas vainas. Entonces, a ver, y menos mal que no me escuchó Socorrito. Ir ahí, doctora Yara, usted como siempre pendejeando. Entonces, hace el control de acá. Luego empieza a tener sus primeras vainas y entonces el peladito ya empieza a gatear, ¿cierto? Y él tiene que tener, me están viendo, tiene que tener el control lateral, ¿cierto? Para poderse sentar. Él tiene que tener el control de defensa lateral. Si me estoy viendo, parezco un mico, yo creo. Pues no me veo yo. Entonces, defensa lateral para poderse llegar y sostener. Todas esas cosas son actividades, Angie. Empiezan a ser voluntarias, pero también hay muchos de los reflejos que el chinito tiene para poderse sostener. Entonces, el peladito va a empezar a caminar. Y fíjense que él, ¿cómo hace? Y lo piensa 20 veces y todo el mundo, bravo, de un paso. Entonces, lo que ella les está enseñando son movimientos voluntarios. En pasarela, después eso ya es rítmico. Entonces, usted nunca va a decir, venga, va primero la derecha, pero entonces yo mando el brazo izquierdo, la mano derecha. Espere, ¿cómo es? Veo ¿cómo? Usted no piensa esa joda. Y usted va caminando por la calle y se está rascando el rabo, se está viendo cuánta joda. Son movimientos que ya, y si algo pasa, usted llega y, ¿qué fue lo que hizo? Ya usted se aprendió esa vaina. No hay ningún video. Usted llega y en cada momento usted va caminando, va subiendo. Angie, ¿me están viendo? Sí, señor. Están subiendo una pendiente por allá, un suelo súper pedregoso. Se fueron a caminar y aún sin que haya piedras. Y usted no se pone a pensar, encontré la piedra. Y aquí van a otra piedra. No, lo que Angie les dijo, tienen que tener su cuerpo tiene el sentido de posición y él mismo, esas cosas minúsculas que están ocurriendo allá abajo en los pies, él mismo las va organizando. Y usted no dice, una piedra en el camino, empiezan a echar la canción, entonces usted dice, y me muevo para este lado porque es que la piedra está, a ver, pistola, como dice mi papá, eso no, eso no. Usted hace movimientos rítmicos, movimientos que son reflejos para poderse sostener. Y es que, mire, yo le digo a usted que se tenga los palos. Ay, yo puedo caminar así. Vamos a ver, si va de jeta. Usted mismo, si usted tiene una buena propiocepción, si usted tiene buen su sentido, si tiene tiene su sentido de dónde está su cuerpo, usted puede llegar a organizar su sistema motor para saber para dónde va y cómo se va cogiendo y cómo va caminando. ¿Sí me entendieron? Entonces, una cosa, lo tenemos claro desde chiquitos. Son reflejitos que empezamos a tener una maduración, fisioterapia la va a tener y usted enfermería también, se lo van a tener que aprender. ¿Cómo van a lograr una china en enfermería cuando estén allá en Peipe, si no tienen idea cómo es la maduración del muchachito? ¿Cómo son los patrones de movimiento fisioterapia que ustedes van a armar si no tienen ni idea de cómo es la maduración del peladito? Entonces, ya sabemos eso que Ángel les está diciendo, ¿cierto? Y les estamos llevando a que hay un peso en donde
nosotros, y ahorita lo vamos a ver más tarde, tengan en mente esto, lo que el cuerpo dice, de dónde debe estar localizado y dónde en realidad está. ¿Y sabe qué es? Entonces, yo voy aquí, estoy subiendo, y yo sé que voy para el lado izquierdo, pero hay algo que me hace ir hacia el lado derecho. ¿Dónde debo estar? En el lado izquierdo. ¿Dónde voy a ir? Porque encontré la piedra en el lado derecho. Yo tengo que estar en el lado izquierdo. Entonces, es eso, ese peso que existe, ese balance que debe existir en nuestra mente, todo, en cada momento, lo que me acabo de pasar. Por estar mamando gallo, no guarde bien el equilibrio de irme para el lado izquierdo, porque no lo hice. Entonces, ¿dónde debo estar yo? En el lado izquierdo. ¿Para dónde cae? Me voy para el lado derecho. Me toca agarrarme de la silla. Entonces, es ese dónde estoy y dónde debería estar para empezar a corregir. Ahorita miramos eso. Pero clave, por favor, entiendan eso y actos reflejos como tal, es que ya los movimientos, usted está nadando y usted no, ¿es este con este? No, marica, ¿es este con este? No, espere. Una cicla. Entonces, son cosas que por favor, venga, Angie, por favor tienen que ir ustedes metiendo en su mente. Sigue que me metí, hablé más que tú, y esa es la primera diapositiva y tienes como 40. No, mentiras, tienes, ya tienen menos. Listo. Dale, qué pena. Listo. Bueno, no, pero súper puntual lo que dijo el doctor Jaime, eso sí me parece, esa es la idea, que vayamos haciendo retroalimentación. Bueno, hay algo muy importante, muchachos, y es que los reflejos están hechos, bueno, dentro de la evolución, ¿para qué sirven los reflejos? Podríamos hablar de supervivencia, ¿vale? Entonces los reflejos nos van a ayudar a, entre comillas, a sobrevivir, ¿vale? Tenemos una vía clásica, ¿sí? Un órgano del sentido que es que recibe esa información. Tenemos una neurona aferente que se encuentra en la raíz dorsal, en este caso puntual de raíz dorsal de los nervios craneales. Tenemos una sinapsis, tenemos una neurona eferente, es decir, la que va a llevar la información de respuesta, donde encontramos la motoneurona alfa. Esta la encontramos en la raíz ventral, y tenemos un órgano efector. ¿Cuál sería el órgano efector en este caso? Pues el músculo, ¿vale? Entonces tenemos aquí tenemos una micro. Espera, déjame un tricito, devuélvemela. Devuélvemela un tricito. Chinos, esta joda, llevémosla en dos cosas claves para mí. Recuerden esto. Cuando Angie les dice, para que tengan en cuenta el trabajo que estamos haciendo de dolor. Entonces, hablamos, ¿cómo sensamos nosotros? Listo, nuestros receptores, nuestros órganos sensoriales. ¿Dónde está la primera neurona aferente? La primera neurona va a estar en un ganglio, excepto el núcleo mesencefálico del quinto par craneal. Entonces, señores, a nivel de la médula espinal, hay un ganglio de la raíz posterior, ¿cierto? La neurona aferente es esa. ¿A dónde está arriba en el tallo? ¿Dónde está en el tallo? En un ganglio de un par craneal. Esa es la primera. Entonces, hay que mirar eso porque la transparencia es muy buena, pero yo sí quiero hacer énfasis en ese pedacito, porque yo sí quiero que les quede que la primera neurona está en un ganglio, y es lo que les he hecho énfasis. Y siempre es así, en un ganglio, que luego sí lo que Angie les dice, ya la otra neurona va a estar, lo que Angie en verdad les dice, va a estar ubicada dentro de la médula espinal, sistema nervioso central, o en el tallo cerebral, arriba. Excelente, esta diapositiva es divina, es hermosísima, es una cosa muy ganadora, porque ahí llegamos a las astas posteriores, o llegamos a un par craneal, y ahí a sinapsis, ¿para qué? Para generar lo más sencillo que tenemos nosotros en nuestra vida, es el reflejo. Entonces nos pinzamos,
nos golpeamos, retiramos inmediatamente nuestro músculo. Reflejo flexor. Golpeteamos, una palabra nueva, golpetear. Golpeamos. Esto, Angie me va a mamar gallo con Carolina y con el doctor Conde en la próxima reunión de nosotros. El tendón. Y en ese tendón nosotros estiramos la pata. ¿Me están viendo o no? Bueno, ellos ya me han visto hacer eso. Entonces, ese es el reflejo común y corriente. Reflejo flexor y reflejo extensor. No les voy a explicar el invertido, sino dejémoslo ahí todavía. Entonces, esta transparencia divina, por favor, le metemos entre órgano sensitivo y neurona aferente, metemos nosotros, por favor, las neuronas de los ganglios, sistema nervioso periférico. Involúcreme en eso, por favor. Eso es lo que nosotros le vamos a mirar en el trabajo que tenemos que hacer de dolor, de la vida del dolor. Angie, dale. Listo, perfecto. Excelente. Oye, qué presentación tan hermosa, que ya la vimos, pero no caí en esto. Esto es muy bacano, Angie, te felicito. Es un trabajo muy bueno el que has hecho. Gracias. Bueno, entonces de órgano efector tenemos el músculo, ¿sí? Y aquí quería traerles una microfotografía de una fibra muscular, ¿ok? Entonces tenemos el axón, que está inervando la fibra muscular, y tenemos aquí la unión neuromuscular, ¿ok? Te recuerden, importante, en la unión neuromuscular vamos a tener liberación de un neurotransmisor, y ese neurotransmisor es la acetilcolina, ¿vale? Vamos a tener, voy a tratar de dibujar, aunque yo aquí no soy tan buena dibujando. Bueno, tenemos aquí acción de acetilcolina, ¿okay? Esa acetilcolina es liberada porque viene aquí el impulso nervioso, el potencial de acción, se abren por exocitosis, abren las vesículas que contienen la acetilcolina, ¿okay? La acetilcolina queda aquí en el espacio sináptico, y esa acetilcolina se va a unir. Aquí, ustedes imagínense que esto es un receptor, ¿vale? La acetilcolina va a entrar, se va a unir aquí a este receptor, que son receptores nicotínicos, ¿ok? Esos receptores nicotínicos la acetilcolina se une con estos receptores y entonces finalmente vamos a tener el paso del potencial de acción y ¿qué vamos a encontrar? Resultado final, la contracción muscular. ¿Okay? Pues esto ya es un esquema más bonito. Entonces tenemos aquí la fibra axonal, tenemos el espacio sináptico, la unión neuromuscular y las diferentes regiones donde se encuentran los receptores nicotínicos, ¿vale? Entonces esto es para que ustedes conocieran mejor esta unión neuromuscular. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Para que haya, como les decía al principio, para que haya movimiento, nosotros necesitamos una serie de información. Esta información puede venir tanto de fuera de nuestro cuerpo, es decir, información extrínseca, como información dentro de nuestro cuerpo, información intrínseca. ¿Okay? De manera general, la información extrínseca, hablamos de información visual y auditiva. Entonces, imagínense que ustedes tienen enfrente suyo una manzana, ¿ok? Entonces, ¿qué información es la que ustedes están recibiendo? La manzana, ¿ok? Información visual. Ahora, ¿qué necesitan ustedes? Información intrínseca dentro de su cuerpo que les permita alcanzar la manzana. Esa información intrínseca la vamos a dividir en dos. Información cinemática, que nos va a dar datos de posición, ¿exposición de quién? De nuestro cuerpo. Entonces estamos sentados enfrente de la manzana está en nuestra mesa. Entonces, primera información, estamos sentados. Segunda información, los ángulos de quiénes, de nuestras articulaciones. Entonces es que el ángulo de mi cadera está a 90 grados porque yo estoy sentada. El ángulo de mis brazos, entonces de mi codo, está a tantos grados. Entonces toda esta información kinemática. Ahora, también vamos a tener información de
qué tan grande, ¿sí? Son nuestros músculos, de la longitud de nuestros músculos, ¿vale? ¿Qué otra información? De la velocidad. ¿Velocidad de qué? Pues de cuando yo quiero irme a recoger la manzana, pues la velocidad con la cual mis músculos se activan y van hacia la manzana. Y la aceleración, pues es el cambio de la velocidad, ¿ok? Esa es la información cinemática. Ahora, tenemos otro tipo de información que es la información cinética. ¿Sí? Esa información es qué tanta fuerza generan mis músculos en el momento en que yo voy y cojo mi manzana, qué tanta fuerza, y la fuerza que puede experimentar mi músculo. Si la fuerza que yo genero o la fuerza que está experimentando mi músculo. ¿Va claro hasta aquí, muchachos? Sí, señora. Sí, Bueno, señora. vale, perfecto. Ahora, entonces, para que nosotros tengamos toda esta información, hablando de la información intrínseca, pues entonces es necesario que hablemos de unos receptores, ¿sí? Es decir, ese órgano sensorial que va a recibir la información, no la va a procesar y en últimas va a hacer que nosotros tengamos una respuesta. ¿Sí? ¿Qué receptor importante, muchachos? Entonces tenemos los usos neuromusculares y el órgano tendinoso Golgi. Entonces vamos a hablar aquí de los usos neuromusculares. Lo tengo aquí señalado en negro, es este, aquí, grande que aparece. Entonces este es un receptor que nos da información o se activa cuando hay deformidad del músculo, ¿vale? Dentro de este tenemos unas fibras intrafusales, que son estas que ustedes ven aquí, ¿sí? Y estas fibras intrafusales tienen unos anillos que cuando, imagínense un resorte, cuando se estira, entonces ellas sensan, ¿ok? Y al deformarse, entonces si yo tengo, por ejemplo, voy a volver aquí a dibujar, tratar de dibujar. Entonces imagínense que aquí estamos contrayendo estos anillos, entonces hago más pequeñito esto, y si yo hago más pequeñito esta parte, aquí vamos a tener un embombamiento, otra nueva palabra. Sí. ¿Y qué va a pasar con estas fibras? Si ven que hay unas fibras que están abrazando, valga la redundancia, nuestras fibras intrafusales. Aquí tenemos unas fibras. Si yo aumento el volumen de esto, es decir, hay un abombamiento, estas fibras sensoriales van a sensar y van a decir, uy, aquí hubo un cambio en la longitud, ¿sí? Hubo una deformidad. Entonces debemos mandar una información. ¿Cuál es esa información? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, tenemos la fibra aferente, la fibra 1A, que entra por la raíz posterior, y nos va a hacer dos acciones. En primera instancia, nos va a inhibir un músculo antagonista. ¿Okay? Este sería el músculo antagonista en este caso particular, un músculo extensor. ¿Okay? Y nos lo inhibe, lo bloquea y activa nuestro músculo homólogo, es decir, las fibras extrafusales. ¿Okay? ¿Y cuál va a ser la reacción o el resultado de esta activación? Pues fácil, en este caso vamos a tener la contracción del músculo, es decir, la flexión. ¿Okay? Queda demostrado que yo lo hago mejor. Por supuesto, claro que sí, eso no queda duda. Entonces, vamos a retroalimentar. Tenemos el órgano tendinoso, perdón, el uso neuromuscular. Ese uso neuromuscular lo vamos a activar. ¿A través de qué lo activamos? Lo que nosotros hemos visto en las películas, lo que ustedes han visto en sus prácticas, en el laboratorio o cuando van al médico. Entonces tenemos aquí un martillito y este martillito nosotros vamos a golpear. En el momento en que nosotros golpeamos, nosotros deformamos
este sensor, este receptor. ¿Okay? Al deformarlo, viene la señal, ¿sí? Hace sinapsis con una interneurona inhibitoria que nos va a inhibir el músculo antagonista, en este caso extensor. Y tenemos también la inervación al músculo homólogo. Chicos, ¿está claro esto? Sí, profe. Vale. Jaimito, ¿todo bien o quieres decir algo? Que la palabra es golpetear y que yo hago mejor las letras. No, está bien, todo normalidad que aterra. Eso queda claro, tú dibujas mejor. Bueno, vamos pendientes con la otra. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar. Aquí tenemos el uso neuromuscular y podemos ver aquí la estimulación. Justamente, entonces, como dice el doctor Jaime, golpeteamos y entonces activamos el sensor. Estos son los componentes del uso neuromuscular. Las fibras intrafusales, estas, ¿sí? Tenemos las fibras sensoriales, que son las que están abrazando, ¿sí? Y las fibras que van hacia los axones motores. ¿Vale? Profe, Dime. ¿esas fibras que van abrazando sería la tropomiosina? ¿O eso ya es de otro punto aparte? Porque esos son como en el músculo, ¿no? Se encuentran la actina, la miosina, que es lo Ah, no, que esa es la hacen. contracción muscular, Ángel, lo que ella está hablando, Sí, no, sí, es de no la la... contracción muscular, pero no, es diferente, pero mira que actúan todos en conjunto, pero sí son diferentes. Ah, ok. Gracias, profe. Vale. Ok, entonces de esta usos neuromusculares, entonces tenemos el reflejo monosináptico o el reflejo migotático, ¿sí? Que es justamente lo que les acabo de explicar. Entonces, aquí tenemos una serie de procesos. Vamos a volverlo a explicar. Tenemos un golpeteo, como dice el doctor Jaime Ayala. Estimulamos, golpeamos con el martillo, estimulamos nuestro uso neuromuscular. Este se activa, envía una información a través de la fibra aferente. ¿Okay? Esta información hace sinapsis y activamos una neurona inhibitoria, donde nos inhibe el músculo antagonista, ¿okay? Hace sinapsis activando un músculo agonista, es decir, otro músculo que va a potenciar la acción, y el músculo homónimo. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Entonces golpeamos, hay una contracción. En este caso vamos a tener una flexión del brazo. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien, chicos? Angie, una cosa, yo creo que el doctor Escanel de pronto les habló de la inervación recíproca de los músculos agonistas y antagonistas. Yo les voy a pasar un artículo que nosotros escribimos en revista Salud WIS sobre tétanos, un caso clínico que hicimos con el doctor Pradilla. Entonces, para que tengan la figura esta es muy ganadora. Nosotros hicimos nuestras propias figuras, pero está muy bonita esta figura, está divina. Entonces, chicos, el principio de inervación recíproca, ¿cierto? En el que hay neuronas, yo ahí les describo esas neuronas que ella escribe ahí, interneuronas inhibitorias son neuronas que los textos ustedes van a encontrar como interneuronas o neuronas intercalares. Entonces, una cosa diferente es hablar de neuronas alfa o motoras o hablar de interneuronas. Entonces, aquí lo que la profesora Angie les está describiendo es la parte de inervación recíproca. En la parte de inervación recíproca en la que hay una estimulación, por ejemplo, una cosa es buscar el bicipital cuando le está haciendo fuerza el tricipital, de lo que ustedes ya vieron, ¿cierto? No, para no hablar del cuádriceps abajo, de lo que hablaba Angie,
sino estamos hablando de reflejo bicipital contra el tríceps que le está haciendo contrapeso. Es eso, es sencillamente eso. Gracias, Angie. Vale, a ti. Bueno, entonces importante aquí, chicos, que ustedes recuerden. Vamos a tener un estímulo, ¿sí? Entonces el golpe. Vamos a tener un receptor, ¿sí? Recordando la... Ay, caramba. Espérenme tantito. Recordando la cadena de eventos que les mostré al inicio. Entonces tenemos un estímulo, ¿sí? Tenemos un receptor, un órgano sensorial, que en este caso es el uso neuromuscular. Tenemos sinapsis. ¿Cuántas sinapsis tenemos acá? Una. ¿Ok? ¿Y cuál es el propósito? Aquí, la contracción. Y el resultado que vamos a encontrar es, en este caso particular, la flexión. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿cierto, chicos? Vamos a pasar a otro de los receptores sensoriales. El reflejo de estiramiento, la extensión. Lo Sí. que hace el antagonista es en este caso, esto no, depende del músculo, ¿no? Exacto, Pero más que todo depende. lo que hace es la extensión. Ellos lo que hacen es el reflejo se llama reflejo de extensión. Reflejo de extensión, lo que hace. Por lo que es lo de abajo. ¿Se acuerdan cuando cuando golpeamos abajo, lo que extendemos es la pierna? Estiramos el pie. Entonces es la extensión. Es el reflejo de estiramiento. El reflejo de de flexión, es el reflejo del dolor. Este es el reflejo de estiramiento, es el reflejo miotático, con contracción de lo que ya les enseñó, de fibras extrafusales. ¿Como el resultado de qué? De estiramiento de las fibras intrafusales. Entonces yo estiro las fibras intrafusales del mismo músculo, del músculo que estamos viendo, ¿cierto? De ese mismo músculo. ¿Y cómo es la contracción de las fibras extrafusales? Entonces, este reflejo es clave, lo que yo les enseñé, este reflejo es clave porque está solamente en un segmento medular, donde estamos nosotros teniendo las neuronas que inervan el músculo que ha estado estimulado. Y se hace ahí, escríbanlo, lo que ella tiene ahí abajo, reflejo monosináptico. Entonces, ¿entre quiénes? Entre unas fibras que son las fibras 1A, son las fibras más grandes, más gruesas, las que ellas tienen ahí, receptores de los usos neurotendinosos. Las del uso neuromuscular, las de 1A, las que están ahí donde dice receptor. Muscle spindle, eso yo no sé si lo dice bien. Y las neuronas, ¿cuáles? Las neuronas alfa, la que ella les está diciendo. ¿Alfa en dónde? En la médula espinal, la que ellas tienen escrita ahí, alfa motor neuron. Eso es el punto clave. Entonces tenemos y hablamos de un reflejo que es el reflejo miotático, está escrito ahí, contracción de fibras extrafusales, con la contracción de fibras extrafusales que están dadas por el estiramiento de quién? De las fibras intrafusales, que fue lo que ya les explicó. Que tenemos nosotros, dependiendo del músculo, pero para que ustedes lo vean, es el que más tienen claro, porque me pongo a hablar del bicipital, no lo entienden, el que ven en la película es el de abajo, el de golpear en la rodilla. Ese es el reflejo miotático. Ese es el del libro, el que todo el mundo ha visto toda la vida. Por favor, esa es la parte clave. Entonces, ese reflejo tiene que ver como lo que está diciendo la doctora Angie con el principio de inervación recíproca, de agonistas y antagonistas. Excelente, Angie. Listo, gracias. Bueno, ahora tenemos otro tipo de órgano receptor. ¿Sí? Este órgano receptor son los órganos tendinosos de Golgi. ¿Sí? Entonces ellos se encuentran entre la unión del músculo y el hueso, en el tendón, y tiene unas fibras de colágeno. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este órgano tendinoso? Él se va a activar también cuando hay extensión o una deformidad, pero cuando hay deformidad exagerada, ¿sí? Entonces, es decir, imagínense, ustedes van a alzar pesa, entonces, ustedes alzan la pesa, tienen un estímulo, una deformidad, ¿sí? Y él se va a activar cuando ya tengamos el estímulo exagerado, ¿vale?
Nos ayuda a qué? En parte a mantener el tono muscular. Y tenemos un reflejo asociado a este, que vamos a ver a continuación, que es el reflejo miotático inverso. ¿Ok? Ok, déjenme ver si tengo una imagen mejor aquí que les pueda ok, aquí está. A partir de la activación de los órganos tendinosos de Golgi que se encuentran ubicados, recuerden, en, en el tendón, pues, y que van a estar y que se van a activar cuando nosotros tenemos estímulos exagerados, va a ser, entonces el resultado va a ser un reflejo polisináptico o reflejo, se me olvidó ahorita la palabra, el reflejo cruzado. El reflejo, ¿Sí? yo pensaba que estabas hablando del reflejo de extensión inverso. Withdrawal. ¿Sí? Sí, es eso. Entonces imagínense muchachos, ¿qué va a pasar aquí? Ustedes, por algún estímulo sensorial, ¿ok? Entonces imagínense, ustedes están caminando descalzos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes están caminando descalzos, se chuzan con una puntilla, ¿ok? Primera sensación, entonces sensación dolorosa y pilas, eso les va a servir para el trabajo que están realizando, ¿ok? Entonces tenemos un estímulo. ¿Este estímulo qué va a hacer? ¿Okay? Entonces vamos a tener una activación del órgano tendinoso, ¿okay? Una deformidad, y vamos a tener, entonces, la primera señal que viaja a través de estas fibras y va a ser sinapsis, ¿sí? Y va a inhibir, ¿sí? El músculo extensor. Entonces, ¿cuál sería el músculo extensor de la pierna que usted se chuzó? ¿Okay? ¿Cuál sería el resultado de esto? Sí, recoger la pierna, ¿ok? Porque inhibimos los músculos extensores y activamos el músculo flexor de la pierna que usted se acabó de pullar, de chuzar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Tenemos aquí aparte un cruce de información que nos va a activar en la otra pierna para lograr mantener la postura. Entonces nos va a activar en la otra pierna el músculo extensor, ¿ok? Y nos va a desactivar el músculo flexor. Entonces, vamos a hacer algo como esto. Su merced quedaría, ustedes se van a imaginar, esto es acto de fe, por favor. ¿Sí? Caramba. ¿Ok? Entonces, su merced se chuzó, usted va a retirar el pie, ¿sí? Va a flexionar la pierna, la que usted recibió el estímulo nocivo, y va a extender la otra pierna. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Sí, señora. Jaime, ¿está claro hasta ahí? Profe, qué pena. Es decir que, o sea, activa la extensión en la otra pierna, pero como para mantener el equilibrio y que Está. no se caiga. Ah, ok, gracias. Claro, el reflejo de retirada de una pierna exige que se active en forma simultánea, ¿qué? El extensor del otro lado, para que lo que tú estás diciendo, el man no se vaya de jeta contra el planeta. Eso es, eso es. ¿Sí? Entonces, el reflejo flexor de una pierna, ¿qué está haciendo? Exige que vaya y exista extensor del otro lado. Fisioterapia, esto es clarísimo para ustedes. Eso es muy, 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 muy importante, ¿cierto? Entonces, ahí lo que dice Angie, tiene que haber un estímulo nocivo. Ella hablaba de chuzarse. Es una cosa, llévenlo a una fuerza exagerada, ¿cierto? El órgano tendinoso de Golgi métanlo y escríbanlo, es un defensor del músculo. Es un defensor muscular.
Si usted sobreextiende ese huepuerca músculo hasta donde no más, el uso neuromuscular no le captó esa información, lo que Angie les dijo al principio. ¿Quién le capta esa información, esa tensión súper refull que le está metiendo a las fibras? El órgano tendinoso de Golgi. Entonces, es un umbral de excitación súper altísimo, súper alto. Entonces, cuando se hace esa tensión súper fuerte, es como cuando yo levanto 200 kilos y me pongo en el gimnasio y hago todo lo que me toca que hacer. Entonces, ¿qué hace? Se va a desencadenar el miotático. Pero el nivel es súper boleta, es súper crítico. Entonces, ¿qué hace? Tiene que ese estímulo inhiben la contracción muscular porque le está diciendo, se va a tirar el músculo. Cuando yo voy a levantar 201 kilogramos, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque me estoy tirando el músculo. Entonces, el mismo reflejo dice, no, papito, usted no es capaz. A ver, muñeco, no más, no más, no más. No ponga a joder a sus neuronas alfa. A ver, mérmele. ¿Quién lo frena? Con interneuronas, con inhibitorias. Pero eso no se me queda ahí en ese lado. Ese man se va para el otro lado. ¿Cierto? También. Y eso lo llévenlo a los pies. Ese es el cuento. Entonces metan el reflejo flexor, el reflejo de retirada de una pierna, lo estoy poniendo en términos ayalescos, hace que se active el reflejo extensor de la pierna opuesta, de la pierna del otro lado. ¿Sí lo dije bien? O sea, hay flexor en un lado y extensor en el otro. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa que quiero que fue lo que Angie les explicó. Por favor, eso es importante. Reflejo de extensión cruzado. Reflejo de extensión cruzado. Entonces, hay una inervación cruzada que es lo que le está diciendo ella y a ustedes. Reflejo de extensión cruzada. Por favor. Listo, qué pena. Me estoy demorando mucho, Angie. No, está y te bien, voy... está bien. Entonces, para retroalimentar lo que el profe Jaime acaba de decir, entonces imagínense ustedes se van para hacer pesas, o ustedes cuando están viendo los olímpicos, ustedes ven a los tipos alzar las pesas. ¿Sí? Ellos lo sostienen la pesa. ¿Qué pasa? Llega el momento en que vamos a activar el órgano tendinoso de Golgi. ¿Okay? Y para proteger el músculo, entonces este tipo se activa y dice, no, qué pena, usted sigue contrayendo, usted va a romper la fibra muscular. ¿Qué va a pasar en el momento en que se activa esto? Vamos a hacer aquí, si el tipo ya no es capaz de sostener la pesa, ¿sí? Y la pesa se cae. ¿Cuál es el inconveniente cuando la pesa se cae en estos casos? Es que el pesista se la clava en el cuello, ¿ok? Entonces tenemos ahí una lesión, ¿ok? Pero es el mejor ejemplo que ustedes pueden tener para que vean el efecto o la función, pues precisamente del órgano tendinoso de Golgi. Entonces, en últimas, ¿qué es? Se activa ante estímulos exagerados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proteger la fibra muscular. ¿Está claro ahí, chicos? Profe, y una pregunta, o sea, si el estímulo exagerado fuera, por ejemplo, en las dos piernas, entonces, ¿cómo se haría? O sea, Se cae. ¿cuál sistema? No, esto, pero no, déjalo que ella responda. Iba a decir que pensara, porque la pregunta es buena, pero ya se la respondió. Déjalos que ellos también construyan, Angie. A ver, Porque no, ya lo hiciste, ya se va de jeta contra el planeta. Entonces, listo, nena, ya dale. ¿pero nos ibas a decir algo más? No, profe, era eso, porque pues como decían que uno se activaba y el otro se inhibía, una duda. Todo para el piso. Entonces, los reflejos miotáticos, clave, reflejos miotáticos. Esto, y también los flexores, hay lo que es la inervación recíproca, pilas con eso, de los músculos antagonistas, pero principalmente los libros lo describen con los reflejos miotáticos. Entonces, clave, no voy a volver a repetir porque pronto me equivoco, flexión de un lado con extensión del otro. Ok, listo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Mariana. Digamos, con el ejemplo que diste sobre las pesas, en ese caso, digamos, se van a activar, o sea, siempre en el miembro superior me refiero, se van a activar
ambos brazos, o sea, tanto los flexores y los extensores, porque pues digamos en las piernas, pues uno sufre el estímulo en la pierna, por ejemplo, de la derecha y extiende pues la izquierda. Pero en el miembro superior pues pasa igual, porque digamos con el miembro superior no tenemos que tener como el equilibrio. Claro, entonces No es que estamos hablando de fuerza, si tú lo tienes en la mano. Ahí es de fuerza lo que Angie te explicó. Ahí es o sea, ¿de qué estás hablando? Está hablando Angie. O sea, tenlo claro. ¿Cuándo se activa esta joda? ¿Cuándo se activa esto, Mariana? ¿Cuándo hay qué? El órgano ¿Dolor tendinoso o de Golgi, exagerado? cuando yo les dije, es un defensor del músculo. ¿Cuándo es que el man se activa? Cuando hay un estímulo exagerado. Exagerado. Es exagerado. Eso no es normalidad que aterra, es algo exagerado. Usted ha buscado tensar el músculo a la lata, ¿cierto? Muchísimo. Entonces esa alta excitación le dice, oiga, papito, a ver, muñeco, no es capaz de hacerlo. No vaya usted a joder su hijo de la pelona músculo. ¿Cierto? Usted está llevando la pesa para arriba, está buscando llevar ese músculo para arriba. Que lo que yo les decía, la función es en obviamente la extensión, y que es lo que creo que te confunde ahí. Pero ¿qué le está haciendo al músculo? ¿Qué le estás haciendo al músculo? Al músculo estás tensionando, aunque la función de él sea extender la pesa, llevarlo hacia arriba. Y creo que ese es el punto porque tú lo tienes ahí, yo creo que eso es lo que te está confundiendo. El punto clave, por eso dije, dependiendo de la función del músculo, porque yo los podía confundir. Entonces, tú lo estás elevando, y al elevarlo, ¿qué estás diciendo? Los 200 que Jaime Ayala siempre lo hace, es un berraco, pero cuando va a ser 201, el músculo, el órgano tendinoso de Golgi le dice, papito, a ver, calmado, está usted jodiendo, usted está tensando, exageradamente, está poniendo a camellar muchísimo al músculo, no sea miércoles, mérmele. Entonces usted busca con eso, pero ¿qué ocurre como estás poniéndolo ahí? La fuerza que estás haciendo, el mismo, lo que busca es hacerlo por ambos lados, entonces tú dices, no, yo no puedo. El mismo llega y le hace el reflejo, el mismo hace el reflejo. Que para el ejemplo lo que tú estás diciendo, obviamente, como estás levantando la pesa, la información va a ir para ambos lados. Y usted dice, no, ni puelpitas, como dicen las monjutas, esto no se puede. Ese estiramiento terrible del que le estamos haciendo al músculo, que lo está captando el tendinoso de Golgi, a ver, mérmele, así no es. Si entiendes, Mariana, porque estás levantando ambos brazos. Si estuvieras haciéndolo con una sola pesita, pues vaya y venga, pues sí se cumpliría lo que estás diciendo de tu brazo del otro lado, que muchas veces cuando uno va, o yo lo digo cuando yo iba al gimnasio, que hace muchísimos años no voy, como 2 o 3 años que no voy, no, yo creo que más, como 4 o 5 años de que me fui para bienestar, usted pilla que uno empieza a hacerle, llevándolo atrás, venga, para que me vean la jeta. Entonces uno empieza a hacer esto, ¿me están viendo? Está. Y uno empieza a hacer como fuerza por el otro lado y le dicen, no, no, no. Le dicen a uno, espere, espere. Acomoda hacia aquí. Uno empieza como, cuando está haciendo, busca hacer como fuerza con el otro lado del cuerpo para poder cumplir. Si la capta, entonces son cosas que ustedes en fisioterapia van a empezar a manejar. Porque para llevar el ejemplo de lo que tú quieres, ¿no? Porque yo creo que es información que dice, no, ya, ¿para dónde me lleva usted, papito? Me lleva usted para la muerte. Entonces, eso es. ¿Sí te quedó claro, nena? Sí, Tesoro. profe, sí, profe, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Súper. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, para que ocurra para que también se active este reflejo, necesitamos otro tipo de receptores, que quizás ya hablamos cuando vimos sensorial, hablamos un poco de ellos. Tenemos otros receptores, mecanorreceptores, en este caso por lo menos Meissner, ¿sí? ¿Qué información nos va a brindar? Información de tacto, de vibraciones, a frecuencias inferiores a 100 hercios, es muchísimo, a estas frecuencias. Tenemos los sensores de Merkel o los receptores de Merkel que tienen una adaptación lenta y nos van a dar información de presión. Tenemos los corpúsculos de Pacini que nos da información rápida, ¿sí?
y de muy alta frecuencia. Y si ustedes ven, tenemos frecuencias superiores a 100 hercios, es decir, a 100 eventos por segundo. ¿Okay? Y tenemos los corpúsculos de Ruffini, que nos van a dar también información acerca de la magnitud y de la dirección de los estiramientos. ¿Okay? Con eso nosotros vamos a tener lo que ya hablábamos, la integración y el reflejo polisináptico. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con estos reflejos, chicos? Pues todos ellos se van a integrar, ¿sí?, en médula espinal, como ya lo vimos, a través de las fibras 1A, las fibras aferentes, eferentes, y a partir de esto, pues nosotros vamos a tener la presencia de unos reflejos específicos, dependiendo de la sección de estimulación, del sector de estimulación que nosotros estemos, pues de la parte del segmento que nosotros estemos estimulando. ¿Okay? Y entonces aquí es importante, muchachos, que entremos a hablar de algo que es muy común en nuestro medio. ¿Alguien está por aquí hablando? Muy común en nuestro medio, que es el shock espinal, los daños de médula espinal. ¿Y por qué digo que son frecuentes en nuestro medio? Porque tenemos gran cantidad de prevalencia de accidentes de tránsito. ¿Okay? Entonces tenemos shock espinal, que dura alrededor de 3 semanas, 2 semanas, donde podemos tener lesión de médula espinal. ¿Okay? Y dependiendo de donde nosotros tengamos la lesión, pues vamos a presentar o pérdida voluntaria del movimiento, o vamos a presentar aumento de los reflejos o disminución de los reflejos. Entonces, importante aquí, chicos, que ustedes vean que si tenemos lesión a partir de C4, vamos a tener todo lo que esté por debajo de C4 va a estar paralizado. ¿Okay? Incluimos entonces músculos de caja torácica, tenemos miembros superiores, miembros inferiores. ¿Okay? Eso lo llamamos nosotros tetraplegia. Si nosotros tenemos una lesión por debajo de C6, vamos a tener también parálisis de músculos de miembros superiores, algunos de caja torácica, pero aquí ya podemos tener control ventilatorio, parcial control ventilatorio. Que si nosotros tenemos una lesión a nivel de torácica, a nivel de T6, entonces vamos a tener una pérdida de la respuesta voluntaria de los músculos que estén de aquí para abajo, ¿okay? Vamos a llamarlo paraplegia, perdón. Si tenemos una lesión por debajo de L1, hablamos de paraplegia y en general parálisis de miembros inferiores. ¿Okay? Como les decía, los reflejos pueden estar deprimidos, es decir, nosotros vamos a estimular y no vamos a recibir respuesta. ¿Sí? En el shock espinal, como mínimo 2 semanas, vamos a tener esa depresión de los reflejos, pero una vez pasa el shock, es decir, hay desinflamación de estructuras nerviosas y de todas las estructuras que envuelven el tejido nervioso, vamos a tener un aumento de los tonos, es decir, vamos a tener una hiperreactividad de los diferentes reflejos. Entonces, ahorita el profe Jaime les va a mostrar unos videos. ¿Ok? Chicos, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, señora. Ok, Jaime. Devuelve. Venga, chicos, les mandé una cosa que para que vean ahí un artículo que hicimos, lo están viendo ya en el chat. Mariana, que es la única que me contesta. ¿Están viendo en el chat eso? Sí, sí, Señores, ¿sí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Ahí está explicado todo lo que ustedes están preguntando, ¿cierto? Ahí está explicado esto lo que está hablando Angie y está hablando también de cómo se realiza la contracción muscular, ¿cierto? 1, eso. 2, ¿qué está diciendo Angie? Para ambos,
tanto para enfermería. Este grupo es el de más que todo de fisioterapia, ¿cierto? Yo no tengo aquí ningún chino de enfermería. Sí. Solamente aquí es el de fisio. Entonces yo siempre les hablo así, ¿no, Angie? Pero, ¿qué es fisioterapia? Ustedes cuando están inicialmente en la etapa de shock medular, ¿qué ocurre? El paciente, ¡fum! Lo que Angie les dice, se lesionó. Nunca digas, por favor, ni ninguno diga, si se me lesiona. No, a usted no se le va a lesionar ni una miércoles. Un paciente se le lesionó. A usted no se les lesionará nunca nada en la vida. Entonces, a un paciente se le lesionó, tuvo una herida por arma de fuego, bueno, cualquier vaina, un traumatismo craneoencefálico, no, un accidente automovilístico. Y el paciente, lo que Angie le dice, está tan inflamada la médula que la médula no responde. Ustedes llegan y van y lo valoran y les va a pasar a ustedes lo van a ver, chinos, lo van a encontrar, lo van a ver en sus vidas. Ustedes van y lo miran, y el paciente, ¿cómo está? Ah, no pasa un carajo, el man no tiene reflejos, tiene todo. Y usted lo que Angie les dice, ¿qué ocurre? Después, lo que ella utiliza, se baja la inflamación. Ella dijo desinflamación, una cosa súper fuerte. Entonces, inicialmente hacen shock medular, pero después cuando la médula pasa el periodo de inflamación, la médula recobra su funcionamiento. Pero ¿qué se ha quitado la médula de encima? Se quitó de encima el control que tenían los centros superiores sobre ellos. Ya voy para allá, Camilo. Pero póngame cuidado aquí. Ustedes lo que tienen que estar es concentraditos en lo que yo estoy diciendo. ¿Cierto? Entonces, el paciente, lo que Angie les está diciendo, spinal cord injury. Esa joda le lleva a que la persona tenga shock medular. Entonces, hay una depresión del funcionamiento de la médula. Es el shock medular. Entonces, ¿cómo están los músculos? Flácidos y paralizados. Que eso es lo que yo hablaba con Angie el domingo, hablábamos de eso aquí, en estas cosas. Están flácidos y paralizados. Entonces usted dice, de neurona motora superior, dos pingos que no saben qué es lo que ocurre. Pero ¿qué pasa? Después de que ha bajado la inflamación, 1 o 2 meses, 3 meses, depende de la lesión, de lo que haya ocurrido, la médula empieza otra vez a echar para adelante. La médula recobra otra vez su función. Pero ya la médula no tiene los tractos que le están llegando a joderle la vida, a controlarla, no tiene los retículos espinales, no tiene los vestíbulos espinales. ¿Por qué? Esos centros superiores se le ha cortado la comunicación. ¿Y qué aparece? Aparece la actividad refleja otra vez. Y cuando usted le ha quitado, póngase en la mano en la cabeza. Si se ponen la mano en la cabeza y ustedes van a parar, ustedes dicen, uy, mierda, eso pararse es como arrecho, ¿no? Si me va a parar, uy, no. Pero cuando le quitan a usted la mano a su cabeza, usted llega y sale, se aumentó, se saltó, echó para arriba, creció la actividad, la respuesta. Y esa respuesta es lo que Angie les está diciendo. Pásalo ahora sí, hiperreflexia. Se quedó dormida. Entonces, eso hace que en el paciente haya hiperreflexia. Los reflejos como el signo de Babinski, la dorsiflexión de los dedos que echan para atrásito, para otro lado, abre los otros, como un abanico. Entonces, ¿qué ocurre normalmente cuando ustedes le cogen la patica a un niño y llegan y le empiezan a raspar, o con ustedes, le empiezan a raspar ahí la patica al niño, la planta del pie? El niño trata de cerrar la mano, el pie. Aquí en Babinski, ahorita lo voy a volver a mostrar unas gráficas que le mostré que días en forma rápida a ustedes, es cómo se abre. Entonces, ¿quedó claro? ¿Quedó claro ese concepto, por favor? Es hablar de hipertonía, es hablar de reflejos
elevados, hablar de hiperreflexia, hablar de Babinski, ¿cierto? Entonces, eso da a nosotros, le da a los pacientes, mire otra vez, fenómenos de hipertonía, de hiperespasticidad, de espasticidad a hiperespasticidad, una nueva palabra que me acabo de inventar. Listo. Es clave. ¿Quién iba a preguntar? Por favor. ¿Quién levantó la mano? Es que no. ¿Quién levantó la mano, chinos? Ay, ¿alguien levantó la mano, Angie? ¿Camilo? ¿Quién levantó la mano? No veo, Nadie. no veo. No, es que lo que pasa es que a mí cuando, es que no sé manejar esto bien, cuando yo inicio video, no veo la gráfica grande. Cuando inicio video los veo a ellos, pero solamente veo uno. Ay, Dios mío, pero es que no levanto, no. Mire, si pillan lo que está ahí, mire, si la ven, eso es lo que le estaba pidiendo a Angie. Eso es lo que le estaba pidiendo a Angie. Eso. Entonces, ¿qué ocurre? La lesión inicial, que es en el paciente. Hermano, ese man llevado, se lesionó, se jodió. Como resultado de eso, ¿qué ocurre? Depresión del funcionamiento de la médula. Mira, ahí lo dice. Depresión del funcionamiento medular. ¿Eso cómo lo llamamos? Shock medular, shock espinal, shock medular. Entonces, ¿cómo están los músculos? ¿Cómo están los músculos? ¿Cómo les dije que escribieran? Contésteme, Mariana y el resto de secuaces. ¿Cómo les dije que tenían que escribir ahí? Que ¿Estaban el flácidos? paciente, eso, tenían que escribirme flácidos y paralizados, sin movimiento. Les dije escriban, no me hacen caso, carajo. Después de eso, en un tiempo, 1, 2 meses, 3 meses, lo van a ver. Ahí Angie dice 2 semanas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre después de eso? La médula empieza otra vez a echar para adelante. La médula empieza a recobrar su funcionamiento. ¿Y qué aparece cuando la médula recobra su funcionamiento? Lo que les enseñamos de entrada. Lo primero que va a tener la médula, ¿qué es, mis chinitos? Reflejos. Qué estética tan rara la que tienes. Dime, ¿qué quieres? ¿De qué hablas, nena? Aparece esa actividad refleja. Pero esa actividad refleja, hay alguien que le decía, no hable duro, Jaime Otoniel, calmado. Hay alguien que le decía, por favor, sosiégate. ¿Quiénes eran ellos? Los centros superiores. Pero cuando no tienen esa mano sobre la cabeza, aparece lo que Angie les tiene ahí en esa bella diapositiva, que son muy bacanas estas diapositivas. Hiperactividad. Hiperactividad que se da con quién. ¿Qué es el primer síntoma de hiperactividad, por favor, niños? ¿Cuál es el primer síntoma de actividad o signo de hiperactividad? El primero. A ver, respóndame. Y lo van escribiendo. ¿Cuál es el primero? Por favor. ¿Dónde están? Punto para el que responda. No, punta para el que responda, no, cascada para el que no responda. Ah, bueno, cascada Esto. para el que no responda. Es que No, más fácil mentira. los puntos. Es más fácil cascarlo, yo los busco. Profe, ahí puede ser que deja de prestar atención cuando se le pregunta algo. Se ve como perdido. No, ella le dijo, devuélvelo, devuelve la presentación, Angie. ¿Dónde ella está hablando? Está hablando de lo azulito, que es de ahí para abajo. ¿Sí ven? Ella les está hablando de quién, de movimiento, no está hablando de prestar atención. Lee aquí, hijo, debajo, donde dice C4 injury. ¿Qué dice ahí? Lee, hijo. Tetraplegia. Tetraplegia o tetraplegia. ¿Listo? ¿Qué es esa joda? ¿Qué es la tetraplegia? Es cuando se inmovilizan tanto Pérdida de el miembro movilidad. inferior y miembro superior. Los 4 miembros, tetra, hijuela pelona, tetra, 4. Las lesiones por debajo de T6. Paraplegia. Entonces ahí están llevados del pitas, como dicen las monjutas. Entonces no estamos hablando de funciones mentales superiores. Voluntad, memoria, personalidad, juicio, raciocinio, los tiene normales el man. Entonces no puede ser eso. Cuando yo le quito el control
superior, de centros superiores, ya les dije a ustedes de los tractos, de la formación reticular, de los núcleos vestibulares. ¿Qué ocurre en el paciente? ¿Qué le ocurre a esos reflejos del paciente? Empiezan Camilo, a activarse. y empiezan a activarse. ¿Y cómo se activan? ¿Cómo se activan? ¿En forma qué? ¿Cómo les pasa? Miren, ¿cómo se lee esta palabrita que está ahí? En la tercera descendiendo después de... Exacto. Hiperactiva. Sí, ¿y qué es para usted hiperactivar los reflejos medulares? Aumentarlos mucho. ¿Cómo? Se Aumentarlos para repiten. que se aumenten. Sí, Se claro. ¿Y repiten. cómo se llama eso? Cuando es hiperactividad de los reflejos, ¿cómo le damos el nombre? Hiperplexia. Hiperreflexia. Busquen todos en sus smartphones. ¿Qué es hiperreflexia? ¿Qué encontraron? ¿Quién leyó? Una respuesta excesiva a los tipos de estimulación que no molestan a las personas saludables. Claro. Y aparte de eso, gracias, tesoro, entonces, ha aumentado esos reflejos. Se vuelven exagerados. Hablamos de hiperreflexia. Y ahora, díganme ustedes, que se aparecen los reflejos patológicos. ¿Cuál es el reflejo patológico que yo les he enseñado? ¿Cuál les dije que existía? El reflejo de Babinski. B de burro, A, B de burro, I, N, S, K, I. Babinski. Eso lo tienen que ver con Oscar. Lo que pasa es que yo hablo más que un perdido cuando aparece. Babinski, Babinski, Babinski. Y es elevar su dedito gordo. Y esa elevación del dedo gordo es eso, es esa dorsiflexión. No se va el dedo para abajo. Ay, Dios mío. No se va el dedo para abajo. Reflejo plantar. No hace aquí esto y se viene para acá. No, eso no lo hace. Se estira. Eso se llama dorsiflexión. Dorsiflexión. Eso así me parece más bonito. Dorsiflexión. Listo. ¿Qué otra cosa? Los niveles supramedulares me están frenándole al paciente. Los estímulos lo están inhibiendo. También para manejar el tono. Y eso da como resultado que hipertonía, una hipertonía al man tieso. Esa hipertonía, ustedes como estudiantes de fisioterapia le van a decir que es espasticidad. Espasticidad. Listo. Entonces, listo, ya. ¿Entienden eso, muchachos? Esta gráfica es muy importante, por favor. Esta gráfica es importante para las vidas de ustedes, como futuros fisioterapeutas. Esto es una cosa bestial. Dale, dale, Angisita. Vamos, son las 11:20 ya. Entonces, de acuerdo a lo que dice el profe Jaime, es eso, nosotros tenemos unos centros de organización a nivel central, ¿ok? Por eso está aquí una gráfica cerebro, ¿ok? Esos centros nos van a ayudar a controlar los movimientos, a que estos sean coordinados y que estén organizados, que nosotros tengamos un plan y que finalmente lo podamos ejecutar. Entonces nosotros tenemos la idea de movimiento, entonces volvemos a la manzana encima de la mesa. Si queremos coger la manzana, ¿okay? Tenemos la idea. ¿Listo? Esta información, ¿sí? Entonces la información visual está ahí, es procesada en las diferentes áreas corticales. Entonces visión, ¿dónde la procesaríamos nosotros? ¿Dónde se procesa, muchachos? Visión.
¿En qué área? Acuerdan, la semana pasada el profe Jaime les habló un poquito de visión. O a grandes rasgos, el lóbulo. Lóbulo No, que, pero a ver. a ver, lóbulo que, Área 17, lóbulo temporal. Muy bien, excelente, felicitaciones. Lóbulo occipital, muñeco, no lóbulo temporal. Lóbulo occipital. ¿ok? Entonces, ahí tenemos la información visual, ¿ok? Esta información va a viajar a diferentes estructuras, ganglios basales, ¿sí? Y porción lateral del cerebelo, ¿ok? Va a ir información desde la corteza premotora a la corteza motora y va a ser información de ida y vuelta, ¿ok? Esto nos va a ayudar a estructurar el plan. Una vez estructurado el plan, chicos, nosotros pues vamos a tener que organizar todas las estructuras, músculos, articulaciones, ¿sí? Tono muscular. ¿Para qué? Para poder ejecutar el movimiento. Pero a medida que nosotros vamos ejecutando el movimiento, nosotros seguimos recibiendo información, ¿okay? Esa información nos va a permitir modificar nuestro movimiento. Entonces está la manzana enfrente de nosotros y nuestra amiga que vive con nosotros nos la quita, ¿sí? Nosotros ya empezamos a hacer el movimiento. Al quitarla, nosotros, al mover en posición la manzana, nosotros tenemos que modificar nuestro movimiento para poder alcanzarla en el nuevo sitio, ¿ok? Entonces, una vez iniciamos el movimiento, recibimos información y esa información nos permite actualizar nuestro plan. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de coger la bendita manzana. Chicos, ¿claro hasta ahí? Lo de la manzana es sencillo. Yo se lo puse a ustedes diciendo que estaba subiendo sobre una superficie que había mucha piedra. Yo se lo boleteo más, yo soy muy boleta. ¿Qué ocurre? Ustedes van caminando y encontraron un piso lleno de jabón. ¿Qué hacen ustedes cuando encuentran un piso lleno de jabón? Un piso resbaladizo, una joda, bueno, sí, la palabra es esa. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué se les viene a la mente? Buscar estabilizarse. Marica, les toca estabilizarse. Gracias, Paula. Ustedes llegan y mueven los brazos. No es la manzanita, ¿me están viendo, Angie? No es la manzanita que yo, ay, tan lindo, voy a coger la manzanita. Angie llega y cada vez que yo hablo se va. Y se va y trae más tinto. Y yo digo que voy a traer tinto y ella dice, no se vaya a ir. Esto va a coger la manzana. Ah, es súper re cool. Va caminando. Se le chonetean los pies. No, yo se la pongo más hijuela pelona. Va caminando usted. Y se paran, encuentra un mango. Todas las jodas que ustedes hacen, se cambian todos los patrones. ¿Dónde debería estar la patica? En el lado derecho. ¿Dónde resultó la patica? En el lado derecho vas cayéndose. O hacia el lado izquierdo. ¿Y qué tiene que hacer? Lo que Angie le decía, un pocotón de maniobras, de movimientos, que son reflejos, para poderse mantener en el aire. En el aire no, en el piso. Y no caerse. Y pisa otro pedazo y todavía peor. Y todavía peor. Entonces eso es importante. Nosotros, esos reflejos tienen que ver los ganglios basales y el cerebelo con esos movimientos. Yo mañana les hablaré de eso. De movimientos que ustedes tienen ya aprendidos. Ya. Las aves vuelan. ¿Quién maneja el volar de las aves? El boleteo de las aves. El vuelo de las aves. ¿Quién lo maneja? Los ganglios basales de ellas. ¿Quién maneja nuestro movimiento rítmico? Vaya usted un paciente que tiene problemas de ganglios basales. Los movimientos asociados de ellos, ¿cómo son? Hay una cosa que se llama el balismo. Entonces, el paciente, y usted dice, man, ¿qué tiene? El man no puede tener su brazo, los tips. La marcha en estrella. Todo eso, el paciente está jodido.
¿Qué? ¿Usted lo ve caminando por la calle? ¿Y este man qué? Movimientos coreiformes que el paciente tiene. Entonces, Paula, ¿qué vas a preguntar? Pregúntame. Paula. Profe, una pregunta, ahorita que ustedes estaban hablando de los órganos tendinosos de Golgi, decían que, bueno, en una parte se va a inhibir el músculo extensor y en el otro se va a estimular. Cuando una persona sufre una amputación, ¿ese estímulo sigue llegando a la Ay, no, parte esta del china. músculo que tenga? Hable de eso, que usted que ya me hablaba de eso y dijo que lo leyó en Candel y que quería meterlo Sí. en la clase, pues tenga, ya lúzcase. Porque ahí tiene la pregunta. Yo dije que lo quitaran de ahí, que no trajera esa joda. Entonces, ahí está. Yo dije que Paula, no trajera esa vaina. Mire, Pablo, usted, mejor dicho, me ganó ahí como chévere. 3 hamburguesas, 40 cervezas, 80, qué jodas, porque casi que nos reunimos con el grupo de neurociencias. Jaimito no ha mandado y todos mamándome gallo haciéndome bullying, porque yo le mando comida, entonces ahora sí me la puede cobrar. Paula, ¿quién la mandó a preguntar esa joda, hermana? A ver, Angie, dale, Paula, porque salió espectacular. el tema de lo que estamos hablando. A ver, No, dale. es espectacular esa pregunta. Sí, hay algo que se llama, cuando hay amputación, las personas siguen sintiendo, entre comillas, el dolor, ¿ok? Entonces eso se llama dolor por miembro Siempre fantasma. nombre de miembro ¿Sí? fantasma. ¿Qué pasa? A nivel de tálamo, hay algo que se llama disritmias talamocorticales, ¿ok? Entonces está la corteza cerebral que envía información al tálamo, ¿sí? Y el tálamo envía información a corteza cerebral. Ellos oscilan a diferentes frecuencias. Entonces, imagínense, vamos a imaginarse un carro, ¿ok? Nosotros aceleramos el carro de dos maneras. ¿Cómo? Acelerando, pisando el acelerador, ¿sí? O quitando el freno, ¿cierto? Con ambas acciones nosotros vamos a acelerar el carro. Cuando lo extrapolamos al cerebro, entonces el cerebro necesita que hayan unas inhibiciones fisiológicas, que es lo que se pierde, por ejemplo, cuando tenemos shock medular. Pues tenemos el shock medular, ¿sí? La recuperación de esto, y cuando hay una recuperación, posterior a la recuperación del shock medular, entonces tenemos una hiperreflexia, ¿sí? Una acción exagerada de los reflejos, ¿ok? Eso se pierde porque hemos perdido la inhibición fisiológica. ¿Okay? Cuando hay dolor de miembro por miembro fantasma, se pierde la inhibición hecha a través de la vía tálamo-cortical. ¿Okay? Eso está en estudio. Justamente estoy leyéndome un artículo para esta tarde acerca de eso, ¿sí? Y se llama disritmias tálamo-corticales. ¿Quién interviene en esto? Tálamo, corteza y GABA y otros receptores y canales iónicos de calcio, ¿ok? Pero es por toda la asociación entre tálamo y corteza. Por eso ocurre el dolor de miembro fantasma, básicamente. El dolor y el sentir, ¿no? Y A ver, la entonces, sensación, por supuesto. a ver, Paula. Mire el homúnculo sensitivo, búsquelo. ¿Ya lo encontró? ¿Lo tiene en su mente, en su cabeza? Sí, señor. Listo, la persona perdió el movimiento. Ay, me da pereza levantarme a sacar la neurociencia de Candel que la tengo acá. Esto, ¿qué pasa? La persona perdió el miembro superior. El miembro superior está en vecindad con la cara. Y usted al tocarle la cara al paciente, el paciente siente el brazo. Tiene huevo. Siente el brazo. ¿Esa por qué? Tiene la sensación de que todavía le existe el brazo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Tesoritos, capullos, surullos. ¿Por qué creen que ocurre eso? Por la cercanía de las áreas. Claro, entonces, bien, ¿esa quién fue la que respondió ahí? Es que, ay, me arrochó, Paula. Paula, uy, Paula, me has dicho, maestra, es que no le, si quito eso, o sea, me hace la imagen más chiquita y le, ay, sí te veo la carita. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se llama ese fenómeno por el cual aquí está la cara y aquí está el brazo? Fenómeno por el cual esta que es la cara se va a buscar. ¿Me están mirando, Angie?
se va a buscar el área del brazo. ¿Cómo se llama ese fenómeno en el cual la cara empieza a dominar el espacio del brazo? Las fibras se empiezan a meter ahí. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Empieza por P, le sigue la L, sigue la A, luego la S, luego la T. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Ahí lo puedo Fenómeno sentar. de plasticidad. 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 Entonces, por esa plasticidad empieza. Entonces, a la persona le estimulan aquí y empieza a sentir el miembro. Entonces, lo que tú estás preguntando de cómo la persona es por eso, por fenómenos plásticos, que la persona continúa y cree que siente el brazo. Entonces, búscate, por favor, ustedes como futuros fisioterapeutas, lo que tienen que hacer con esos pacientes. ¿Cómo es los tratamientos que hay que hacer con espejos con esos pacientes? Búscate eso, Paula. ¿Te queda claro? Paulinchis. Paula. Muchas gracias. No, cualquier muchas gracias. Me debe lo que me toca que pagarle a ella porque yo dije que quitar eso de la presentación, que no trajera esa joda. Ja, Yo muchachita. trato de que ustedes entiendan las cosas de manera más fácil. Entonces, yo les recomiendo 2 capítulos de 2 series diferentes. Quizá eso les hace más gráfico. Un capítulo de Grey's Anatomy. Hay una de las médicos que pierde una pierna, ¿ok? Y ahí muestran cómo se debe hacer el tratamiento para solucionar lo del miembro fantasma. Y Ay, venga, esto, Angie, ¿por qué no le pegamos eso a los chinos esto, acuérdame, ¿cómo pero se sí, acuérdame. esto, si se puede pegarles ahí a ellos, no sé, ahí en En la el Moodle, página de nosotros, en en el Moodle, claro. pegarle eso para que tengan, y pegamos toda esta información de los movimientos voluntarios, todos los reflejos que tengamos nosotros para que ellos vean esas Claro. cositas, me parece muy ganador eso. Y otro capítulo de Doctor House. En últimas, después toda la serie de Doctor House, pero él tiene alteración de miembro fantasma, pues por miembro fantasma, aunque tiene la pierna, él cursa por un proceso de neuropático. Entonces, eso les va a ayudar un poco a entender la pregunta que Paula acabó de hacer. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. vale. Entonces, recordemos, tenemos una idea, hay las áreas de esta idea, ¿sí? Toda la información de ella viaja a través de corteza cerebral, ¿ok? Ahí llega a las áreas de asociación y entonces empezamos a establecer un plan de movimiento. El plan de movimiento entonces lo tenemos por intervención de ganglios basales, porción lateral del cerebelo, viaja esta información a corteza premotora y corteza motora y finalmente ejecutamos el movimiento. Pero a medida que vamos ejecutando el movimiento, estamos haciendo arreglos del mismo. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la corteza motora y el control voluntario, es lo mismo que les acabo de decir. Tenemos un estímulo, la manzana, percibimos la manzana, queremos comernos la manzana. ¿Qué necesitamos? Acción, es decir, ya coger la manzana. ¿Sí? Tenemos la intención, dentro de la acción tenemos la información extrínseca, información visual. ¿Sí? La información intrínseca, hombre, cómo está ubicado cómo estoy sentada, la longitud de mi brazo, los ángulos de mis articulaciones y las fuerzas de torsión que yo debo hacer para ir a coger la manzana. ¿Okay? Tenemos las diferentes áreas. Entonces tenemos la corteza motora primaria, la corteza, perdón, premotora, la corteza parietal posterior, ¿sí? El área somatosensorial y las áreas suplementarias. Aquí procesamos toda la información de la que ya hemos venido hablando y obtenemos una respuesta. ¿Sí? En últimas es pues, el movimiento. Y es importante que ustedes recuerden el homúnculo somatosensorial, donde tenemos regiones amplias, de acuerdo aquí al dibujo, un dibujo grande, y entonces aquí es donde tenemos el dominio de las diferentes estructuras corporales. Tenemos un control axial, de músculos axiales y músculos distales. Entonces, los músculos axiales, ¿para qué nos van a servir? Para mantener la postura y el ajuste también de movimientos gruesos.
¿Ok? ¿Cuáles son esos músculos? Entonces, hablamos de tronco, ¿sí? Abdomen, cabeza y cuello. ¿Ok? Nos va a ayudar al manejo de postura, control postural y movimientos gruesos. Tenemos también músculos distales que nos van a ayudar a controlar los movimientos finos. ¿Okay? Pues que entonces, por ejemplo, movimientos finos, manos, entonces colorear, recortar. Ya tenemos también musculatura de miembros superiores, miembros inferiores, correr, trotar, hacer cumplir con habilidades que requieren mayores destrezas. ¿Okay? El control de esos músculos está dado por el tracto córtico espinal o la vía piramidal. ¿Okay? Entonces tenemos la inervación a partir de la primera neurona, pues en corteza cerebral, esta viaja y en cápsula interna, entonces tenemos una sinapsis en cápsula interna y a nivel de las pirámides tenemos una decusación de esta vía. ¿Okay? Esa decusación permite entonces que nosotros tengamos información, pues la información sea contralateral. ¿Okay? Tenemos el 80% de las vías son decusadas, ¿sí? Y un 20% de estas vías quedan en el mismo sentido, formando entonces el tracto corticoespinal ventral, perdón, y las fibras que se decusan no forman el tracto corticoespinal lateral. Bien, Devuélveme. Ahí, quietos. A ver, hay una cosa que quiero ya, por favor, todos ubicados ahí, ¿cierto? ¿Estamos en la juega? Esa vía yo la he explicado 30 veces, pero es clave una cosa acá. Yo les mandé a leer la cápsula interna, por favor. La cápsula interna es un sistema de fibras. Entonces, por favor, un sistema de fibras, ahí no hay neuronas. Entonces, para que les quede claro esa partecita. Entonces, ¿qué es? Devuélveme la anterior, Angie, por favor. Ahí hablamos de músculos axiales y músculos distales. Los principales músculos que son de musculatura distal son a grosso modo, aunque hay otros, pero los más que hay que camellar ustedes de fisioterapia, se van a quedar con el rubro espinal y con el corticoespinal lateral. Esos para ustedes van a ser claves de aquí en adelante en sus vidas. Entonces, ellos son los principalmente distales. ¿Ellos a dónde van a llegar? Van a llegar a neuronas motoras que están situadas a nivel lateral en el asta anterior de la médula espinal. Esa es la segunda neurona. Dale la siguiente. Entonces, yo tengo una primera neurona ¿en dónde? ¿Dónde? Yo la tengo arriba en la corteza cerebral. Y ella baja la fibra, baja. ¿Y ella a dónde va a llegar? Va a llegar a hacer su primera sinapsis. No, ahí no hay sinapsis. Baja exacto, allá, hasta la médula espinal. Ahí en ese lugar, las neuronas que están ubicadas a nivel medial, fíjense que lo tiene ahí en el eje medial, las más cercanitas a la parte medial, esas el tracto corticoespinal anterior, esas neuronas van a ser neuronas que van a ir a musculatura medial, musculatura que me va a mantener a mí la postura. La que se decusó va a estar más hacia lateral, las fibras van a ser parte del tracto corticoespinal lateral y esas neuronas van a dar información para musculatura distal. ¿Quién ayuda a esto? El tracto rubroespinal, a esta última que estaba hablando, la musculatura distal, Entonces, es clave, por favor, lo que les puse de tarea. Una lesión en la cápsula interna.
las fibras de la cápsula interna, las fibras de la cápsula interna que se lesionan, tanto a nivel del brazo anterior de la rodilla o el brazo posterior, ¿qué ocurre con esos pacientes? Acuérdense aquí, esta transparencia me sirve para recordarles los dos tipos de lesiones que ustedes tienen que saber, personal de fisioterapia. Lesión de neurona motora superior y lesión de neurona motora inferior. Entonces, me tienen que saber cuáles son las características de una lesión de neurona motora superior. ¿Cuáles son las características de una lesión de neurona motora inferior? Eso lo tienen que saber, es clave. Tienen que saberse eso. Eso lo va a preguntar en el previo. ¿Cuáles son las alteraciones sensitivas de una lesión a nivel de los cordones laterales? Ahí están los espinotalámicos. Los espinotalámicos, si la persona los pierde, ¿qué ocurre con ese paciente? Si se dañan los cordones posteriores, la tabes dorsal que hace mucho tiempo se daba. ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Qué es un síndrome de hemisección medular, un Brown-Séquard? Todo eso lo tienen que saber y sobre todo ustedes, fisioterapia, los pobres chinos de enfermería les va a tocar que aprender mucho, como ya les dije en los previos, para las clases, porque les va a que aprender todo esto, que eso siempre se les da. Esto es básico de fisioterapia. Entonces, por favor. Y me acuerdan, este fin de semana tenemos que trabajar por lo menos 1 o 2 días en el trabajo que ustedes tienen de narración. Por favor. Vamos a colgar con Angie unas cosas para que ustedes los vean. Y me toca colgar las clases que tampoco lo he hecho. Dale, dale, porque son las 11:40 y yo no quiero que los chinos estén, nos falta como 4 diapositivas, ¿cierto, Angie? Tenemos ahora también el tracto córtico lumbar. Okay, como ustedes pueden ver, tenemos una porción superior y una porción inferior. ¿Vale? O sea, estamos diciendo hay fibras corticonucleares que yo les enseñé para que ellos van a quedar con corticobulbar. Jaime Ayala, que él nos enseñó. Okay. Fibras corticonucleares se originan en la corteza y van para núcleos, para lo que tú estás trayendo, fibras que están en el bulbo. ¿Y qué hay en el bulbo? Los núcleos de los pares craneanos. Es eso. Eso es lo que hablamos de corticobulbar. Listo, Angie, qué pena. Oh, perfecto. Entonces, si nosotros tenemos una lesión, chicos, importante. Usted no tiene lesión, usted no tiene lesión. Nadie va a tener lesión. Si el paciente tiene una lesión a nivel de tracto corticolumbar, corticobulbar, perdón, es importante entonces que revisen, ¿sí? Enfocados en pares craneales, ¿vale? Ahora, ¿cuál es finalmente el rol de todos estos tractos en el movimiento? Tenemos una vía primaria que nos va a ayudar a la iniciación del movimiento, a la iniciación voluntaria del movimiento. Lo que decía ahorita el doctor Jaime, tenemos el tracto lateral que nos va a permitir o nos va a brindar la habilidad para agarrar elementos pequeños, es decir, habilidades motoras finas. Y tenemos el tracto ventral que nos va a ayudar al balance cuando estemos caminando, por ejemplo. Aquí tenemos una gráfica. Tenemos un tracto normal que nos va a permitir el inicio voluntario del movimiento. Aquí tenemos una alteración del tracto piramidal, ¿ok? Entonces, en primera instancia, la persona que tenga una lesión no va a poder iniciar de manera voluntaria el movimiento. Una vez logre iniciar el movimiento, va a tener pérdida para poder agarrar objetos, para tener habilidades finas, tal como lo muestra aquí. ¿Sí? Ustedes pueden ver. Y, por ejemplo, para llevar objetos, para hacer los diferentes movimientos, va a tener que hacer arrastres, ¿sí? No va a tener la capacidad para hacer un movimiento coordinado y estructurado. ¿Sí está ahí claro, chicos? Cuando hablamos de tractos laterales, hablamos del corticoespinal, está hablando Angie, pero también lo que yo les dije, tengan en cuenta ruroespinales y tengan en cuenta los otros tractos. Pero para el ejemplo lo que está diciendo, estamos centrados para no joder tanto en la vía piramidal.
en la parte lateral, ahí dice tractos laterales. Entonces, no, devuélvemela. Entonces, vía piramidal. Estamos con vía piramidal, corticoespinal lateral y corticoespinal anterior. Que era lo que yo les estaba diciendo, la musculatura axial y la musculatura distal. Ahora sí, Angie, ese que viene súper ganador. Ok. Entonces, ¿qué características van ustedes a encontrar en un paciente que tiene alteración o daño en la motoneurona superior o inferior? Entonces, en la superior, hipertonía, pues recordemos, ¿sí? ¿Por qué hay hipertonía? Porque es que se perdió la inhibición fisiológica que había, ¿ok? Entonces vamos a tener una activación, hiperactivación de los reflejos, una hiperactivación del sistema gamma aferente. Vamos a tener una hipertonía muscular. Vamos a tener una hiperactividad de los reflejos y reflejo plantar extensor anormal, es decir, Babinski. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una alteración de la motoneurona inferior, vamos a tener una parálisis flácida. Vamos a perder tono muscular, por ende va a tener el paciente una atrofia muscular, puede tener fasciculaciones, va a tener hiporreflexia o arreflexia, es decir, no va a tener reflejos. Estas son las características que ustedes van a encontrar de motoneurona superior. La principal caso es este señor Stephen Hawking. Todas las características las encuentran ustedes en él. ¿Okay? Y este es el signo de Babinski, reflejo de Babinski. Lo normal, uno esperaría que haya flexión. ¿Okay? En Babinski tenemos una hiperextensión en el momento en que nosotros hacemos el estímulo. Chicos, ¿claros hasta ahí? Sí, señora. Ok. Ahora tenemos también está involucrado tallo cerebral, ¿sí? En la, por supuesto, postura, tallo cerebral, cerebelo, en la postura y control de movimiento. Volvemos a lo mismo, lo que hemos estado hablando. Tenemos la vía corticoespinal ventral, el tracto corticoespinal ventral, y dentro de este vamos a encontrar, la vía reticuloespinal, vestibuloespinal y tectoespinal. ¿Okay? De la reticuloespinal, ¿para qué nos sirve? Tenemos el tallo y médula. ¿Para qué nos sirve? Para mantener postura, para mantenimiento de tono muscular con las fibras gamma aferentes. A nivel de tallo tenemos una vía excitatoria y a nivel de médula, la acción será inhibitoria. Espera, devuelve. Ahí. El tracto corticoespinal trabaja sincrónicamente con la vía reticuloespinal, con la vía vestibuloespinal y con la tectoespinal. Va a actuar con esos tractos, ¿cierto? Entonces, por favor, eso lo tenemos claro, ¿cierto? Por favor, para mantener la postura. Por eso yo les dije, quédense solamente con rubroespinal, aunque yo esto se lo voy a ampliar un poquitico en la medida en que vayamos pues manejando más la carretica. Pero es claro que la musculatura extensora es la que van a manejar estos tractos. Por favor. Musculatura extensora, dame la siguiente. Para mantenernos erguidos. Dale, la postura, dale, Angie, la siguiente. Entonces, no, devuélveme. Entonces, ahí, ¿qué queremos? Lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahí. Que vamos a tener todos esos núcleos que vimos ahorita, me van a mí a mantener la postura. Me van a ayudar a mantener el tono. Entonces, para nosotros es importante eso. Dale la siguiente. Ahora sí sigue explicando ahí esa que viene, que es lo otro. Dale. Ahora tenemos el tracto vestibular. ¿Qué función? Entonces, vestibular medial y vestibular lateral. Exacto. Entonces, en cuanto al vestibular medial, vamos a tener
control de la musculatura del cuello. En cuanto al tracto lateral, vamos a tener control en los músculos antigravitatorios. ¿Para qué? Pues para lograr tener un control postural y un adecuado balance. Vestíbulo-espinal. Entonces, hablando del tracto vestíbulo-espinal. Vestíbulo-espinal. Tracto vestíbulo-espinal es lo que está ya hablando ahí. Ese tracto vestíbulo-espinal nos ayuda a nosotros a mantener lo que ella está ahí planteando. Listo. Vestíbulo-espinal. Que también tiene relación con los núcleos vestibulares. Y tenemos el tecto espinal. ¿Ok? Del tecto espinal, clave. Vamos a recibir, nos va a ayudar a procesar información de colículos superiores. ¿Para qué? Para movimiento ocular. ¿Okay? Y de los colículos inferiores para información auditiva. ¿Sí? Y, por supuesto, vestibular. ¿Okay? En cuanto a la vía lateral, ¿sí? Entonces tenemos, recuerden lo que les decía, la excitación, hablamos de activación de músculos flexores y la inhibición, hablamos de músculos extensores. Tenemos el inicio, entonces, partiendo del núcleo rojo, ¿sí? Tenemos la decusación de estas fibras, ¿sí? El tracto rubro, formándonos el tracto rubroespinal, y vamos a tener, importante muchachos, cuando hay daño superior, vamos a tener en nuestro paciente vamos a tener esta manifestación, que es ay, se me olvidó la palabra. ¿Decorticación? Decorticación. Sí, me suena como raro, sí, decorticación. ¿Ok? Es importante y es un patrón clásico, ¿ok? Entonces vamos a encontrar extensión, de miembros inferiores con flexión de muñecas, ¿ok? Y cuando tenemos daño inferior, vamos a encontrar extensión de miembros inferiores y flexión de miembros superiores. A eso lo llamamos decorticación, descerebración. ¿Listo? Entonces, decorticación y descerebración. ¿Sí está claro eso, chicos? Así ustedes, o sea, de esa manera ustedes van a encontrar La de arriba, entonces quedamos que es descerebración, ¿cierto? La de arriba es descerebración, ¿cierto? Sí, señor. Descerebración y la de abajo decorticación, ¿cierto? Entonces, chicos, eso es lo que tienen que tener. Entonces, decorticación y descerebración, importante para ustedes. Eso es clave en sus vidas. Listo. No sé si esto qué hora es, Jaime. No, eso yo mañana les hablo de, pero déjalo un momentico ahí mire, es ahí lo que tiene que ver las informaciones, yo les hablo mañana de eso. Fíjense cómo la información que para generar los movimientos asociados, ¿de dónde se origina? Todo viene de corteza cerebral. Toda la información viene de, todo nuestro movimiento voluntario tiene que salir de corteza cerebral. ¿A dónde tiene que ir? Va a lo que es el sistema de los ganglios basales. Entonces, ¿qué estructuras hacen parte de esos ganglios basales? El estriado, el globus páleo, el núcleo subtalámico, y llega la información ¿a dónde? Toda la información sale, lo que ya les enseñé, al tálamo. Y el tálamo es la estructura que va a aumentar o a disminuir ese movimiento. Es solamente el tálamo. Y dependiendo de lo que le llegue o no de información al tálamo, él va a actuar sobre la corteza cerebral. Retroalimentación. Entonces, si el tálamo no le llega casi información, él manda muy poca información a corteza cerebral. Si le llega mucha información al tálamo,
va a mandar mucha información a corteza cerebral. Entonces, yo mañana les explico eso. Eso es lo que justamente, no, déjalo. Eso es lo que vamos a ver mañana. Justamente eso. Vamos a hablar, uy, Angie, esas no las vi que tú las tenías. Lleva al paciente a que tenga problemas de aumento de la información para la corteza cerebral, da problemas como corea, tetosis, ovalismo, y cuando le manda poquita información a la corteza cerebral, da problemas de acinesia y bradicinesia, y eso es el Parkinson. Ujú. Es la enfermedad de Parkinson. Dale, eso está ahí clave. De cerebelo. Del cerebelo, su máquina. El cerebelo es un despelote. No, ni tan despelote. Mañana me toca explicárselos. Entonces, yo mañana les explico eso, en la cual hay unos tractos que son los que le dan la función al cerebelo. No, pásala, yo mañana les explico eso a ellos, porque yo creo que Oscar no les ha explicado eso a ellos. Listo, esto es cháchara mía, escrito. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. No, nada, ¿Todo normalidad que aterra? me preocupa. Sí, no, lo que pasa es que es sendo, el tema es duro. Es un tema muy denso, sí. Eso es Sí, el tema es denso para ellos, pero ellos lo van a tener que manejar porque siempre es fuerte. Yo creo que ellos quedaron bien hasta donde hablamos de reflejo, ¿cierto? Más o menos. Ellos lo tuvieron claro. De ahí para allá les fue muy duro porque ahí empieza, aunque yo les he hecho énfasis en esto, pues, en lo que es la corteza, la trato corticoespinal, vi que no lo tienen manejado todavía. Les queda difícil. Entonces, no sé, me preocupa eso último sobre todo, que no tengan esa parte trabajada. Yo no sé hasta qué punto volverles a pasar las figuras que les presenté, porque ya son las 11:56. Dirán, no, me va a volver a pasar lo de las diapositivas esas que tiene él, de manejar ahí hiperreflexia, hipertonía. Yo creo que lo íbamos a hacer para Hagamos enseñarles, una pero son... cosa, vamos a montarle los videos. Ahorita, No, porque no le montemos los videos, dejémoslos quietos porque yo después se los presento, porque si no es una cosa y una carreta para ellos, pero déjamelos, porque lo que pasa con esos videos es que tienen la cara de los pacientes y eso está ok. prohibido. No lo puedo montar por eso. Si los bajamos de YouTube, sí, pero tienen la cara Debo de los tener pacientes. algunos que no hay Es que problema. no me les puedo comprometer porque eso es justamente uno de los problemas que tenemos con el aula. Y esos pacientes están mostrando su cara. Okay. Y si llegan y esos pacientes obviamente son pacientes de un médico neurólogo. Y yo no me les puedo comprometer a montarlos porque me puedo ganar una demanda o la universidad se gana una demanda. Pero sí quiero, por favor, primero, Jaime Ayala se compromete a montarle las clases de neuro que la estamos comentando con Angie desde hace como 5 semanas y no la hemos montado. 1. 2. Tenemos que trabajar, me imagino que ya están trabajando en lo que es la narración de las cosas con el tracto. Vamos a ver, ayer hablamos